Bueno, vamos a hablar ahora y vamos a hacer de forma práctica algunos de los tipos de datos de Java. Vamos a guiarnos del material visto anteriormente. Vamos a empezar hablando, por ejemplo, del booleano. El booleano, como puedes ver aquí, nos dice si es falso o verdadero. Podemos crear, por ejemplo, podemos poner un system.out.print ln y podemos imprimir en pantalla aquí una variable de tipo, por ejemplo, boolean. Vamos a poner a x y le ponemos aquí verdadero, y esto en pantalla, si lo imprimimos a x, nos va a mostrar, ¿verdad?, que sí es verdadero. Mira ahí, true. Esto es bueno si, recuerden que esto funciona si, por ejemplo, estamos usando decisiones o condiciones que vamos a ver más adelante, como lo hacemos aquí en Java. En el material también tenemos otro tipo de datos que ustedes pueden verificar. Recuerden que hablamos, por ejemplo, del byte. El byte es parecido al entero, lo único que es para numeraciones más cortas. Por poner un ejemplo, si yo vamos a agregar aquí un byte en vez de un byte, y le vamos a agregar una numeración. Si le agrego 10 y lo imprimo perfectamente, le agrego 10, me lo muestra en pantalla. Vamos a poner una cantidad más grande. Mira ahí cómo me dio un error, porque es que la cantidad sobrepasa el límite. Si fuera un entero, vamos a poner esto con entero, ahí se va el error, porque un entero sí me soporta esa cantidad, pero por ejemplo un byte no me soporta esa cantidad. Ahora, si yo sé que voy a utilizar una cantidad muy exagerada, grande, yo uso para eso enteros, podría utilizar. Pero si una cantidad pequeña, no hay necesidad de usar entero, porque a veces nosotros mismos utilizamos, por ejemplo, para guardar una cantidad así, un tipo de dato entero. No, vamos a utilizar, por ejemplo, en este caso, podemos usar un byte. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ir aumentando la cantidad y vamos a ver. Mira, ahí no da error, ahí no, ahí ya me dio. Ahí no. Pero si lo paso ya y lo pongo en 1000, ya no me lo soporta. Ahí sí. Si pongo 500, ahí ya sobrepasa también el límite permitido. 300, 200, 100, se fue el error. 150. Vamos a ver en el... Dice que el byte es de 128 y 127. O sea, desde menos 128 y el máximo 127. Es decir, si yo pongo aquí 128, me da el error. Si pongo 127, se va el error. Es el máximo que soporta el byte. Pero eso es para cierta... se usa más para ahorrar espacio, como vemos acá, que nos dice. Porque es 4 veces más pequeño que un número entero, que fue el que vimos anteriormente. Tenemos el short. El short es como también un tipo de dato que es para ahorrar memoria. Por ejemplo, vamos a cambiar de byte y vamos a mostrar aquí el short. Ahí está funcionando. Vamos a poner aquí, creo que tengo aquí 10.000, 11.000. Ahí ya me dio un error, ¿ve? Ahí me dio un error. Pero si pongo ahí 10.000, ahí me funciona. Según esto, el máximo es 32.767. 32.000. Ahí lo tengo. Pero si pongo, voy a poner 33, ahí me dio el error. O sea, de esa cantidad para abajo yo puedo utilizar el short. Más que el byte. ¿Verdad? Vamos a seguir viendo. Tenemos también el tipo de dato entero, que ya lo vimos. En el tipo de datos sí vimos anteriormente que soporta más cantidades, porque miren, llega hasta esta cantidad que vemos acá. Tenemos el long. El long también es más grande todavía. Mira la cantidad que soporta. Si la cantidad de números
exagerada, entonces podemos utilizar un none. Tenemos aquí este que estamos hablando y este. Ok, vamos a ver aquí el float, el flotante. Con el flotante, este dice que no debe usarse para valores precisos como moneda, pero a veces uno lo usa y sí funciona, pero es como un tipo de recomendación simplemente. Esto, vamos a ver el flotante, que es el float. El float, ahí no me está dando error. Punto 5. El flotante, bueno, me falta, vamos a ponerle aquí, sobrepasa el límite. Lo que pasa es que me sobrepasa el límite permitido. Ahí sí. Pero ahí como me funciona, si le quito la F, me da ese error, porque eso indica que es flotante la numeración. Voy a imprimir eso en pantalla para que ustedes vean, para que tú veas cómo aparece. Mira, aparece 32.5, la F no aparece. O sea que si yo hago un cálculo, vamos a hacer un cálculo. X es igual a X más 2 y lo muestro en pantalla, vamos a ver qué aparece. 34.5. O sea, se calculó igual que aparece la F ahí. Vamos a aumentarle la cantidad. Mira cómo sigue funcionando. Bueno, pero hay una cantidad que va a explotar. Porque él no soporta, bueno, un rango de... Bueno, los valores son ilimitados realmente, la cantidad que soporta. Pero este es el flotante. También tenemos el tipo de datos double. El double es como un flotante, pero de doble precisión. También su rango es ilimitado. Vamos a ver el double. Vamos a poner acá. Tenemos el double, este tipo de datos. Y podemos utilizarla. Mira, me está funcionando perfectamente. Me lo muestra incluso con la F. Vamos a quitarle esto. Y mira, si la F me funciona, me está mostrando, no me está mostrando ningún error. Vamos a imprimir eso en pantalla. Mira cómo apareció. Pero ya como pueden ver, aquí aparece una información porque sobrepasa cierta cantidad. Pero es ilimitada la cantidad que puede... Lo puse más corto ahora. Lo puse más corto y ahora sí me mostró y me hizo el cálculo. No sé si te fijaste, como yo al aumentarlo, ahí no me da un error, pero como sobrepasa el límite ya me presenta cierta información indicando que está o sea, que sobrepasa la cantidad, que tiene una cantidad exagerada ya de numeración. No se recomienda usarlo para moneda, ¿verdad? Como para representación de dinero. Eso yo lo vamos a mostrar ahora, cuál podemos utilizar. Tenemos el chart también. Tenemos el chart. El tipo de datos chart sirve para guardar letras. Por ejemplo, si yo abro una cadena y escribo una cantidad, ahí me está dando cierto error. Este cálculo no va. Pero vamos a poner una sola letra. Debo de poner comillas. Digo, comillas simple. Aquí. Vamos a poner comillas simple para ver la representación de esto. Y... Ok, ahora sí. Con comillas simple para que funcione. Ahora voy a escribir algo más grande. Mira cómo me da error. Me da error porque sobrepasa el límite. El límite debe ser 1 para guardar una sola letra. Ahí puedo utilizar el char. Si yo puedo hacer un arreglo de char y recorrerlo, y así obtener y así puedo guardar más información, pero eso de los arreglos lo vamos a tocar más adelante. Por eso no voy a entrar con eso ahora. Pero si yo quisiera no guardar uno, sino guardar varios, entonces para eso
yo utilizo el visto antes, que es string. String, vamos a ver que escribí. Está mal porque vamos a... Ahora sí. A diferencia del char, el string no se puede poner en comillas simple. Sin embargo, el char debe ser en comillas simple, como vieron ahorita. Como viste ahorita. El char podemos utilizarlo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo acá. Igual, entonces tengo que ponerlo en comillas simple para que se vea el funcionamiento. Así. Sin embargo, el string debe ser en comilla doble. El string y el char pertenecen a la misma familia porque soportan texto, pero este soporta una cadena completa, mientras este solamente un carácter. Aquí yo puedo colocar letras, números, etcétera. Sí, por un lado a veces se recomienda utilizar este para guardar el valor de una moneda y luego ese valor convertirlo a la numeración que yo necesito. Porque por ejemplo aquí en el valor de una moneda yo puedo poner por ejemplo 9000 sin problema. Y eso nada más tengo que convertirlo luego, que lo de las conversiones lo vamos a ver en el próximo video. Entonces de esa forma estoy yo declarando variables y asignando variables en Java. Esos son los tipos de datos que se pueden utilizar. Recuerden que todos esos datos que vimos hasta el char, que vimos acá, son tipos de datos primitivos. Y este es un tipo de dato no primitivo, a diferencia de los demás. Eso de los tipos de datos es importante, crear ciertos, hacer varias prácticas. Te recomiendo que pruebes cada uno con el material, pruebes cada uno de estos. Simplemente hace prácticamente lo mismo que ese acá, ves la diferencia. Con lo que son de número, haz cálculos matemáticos, por ejemplo, con el flotante, con el long, con el entero. Colócale cantidades diferentes y así tú vas a ver, puedes ver hasta dónde llega cada uno de ellos. Es importante esto porque eso nos ayuda a ahorrar memoria. O sea, si yo estoy haciendo un programa y voy a guardar solamente un número pequeño, para eso yo utilizo un byte. No tengo por qué utilizar un entero para guardar esa información. O sea, para guardar dos números nada más. Porque el entero no me va a consumir un espacio innecesario. Y si yo tengo un programa con muchos tipos de datos enteros, entonces eso afecta de alguna forma el rendimiento de mi software. Hay que tener eso en cuenta. Espero que hayas entendido y vamos a seguir practicando. Gracias.